Gracias por existir. No vengas, me envió mi papá por mensaje de texto en Navidad. Había estado cubriendo todos los gastos, alquiler, comida y facturas, mientras vivía en casa de mi hermana. Esa noche, les dijo que yo solo estaba ocupando espacio. No dije nada, pero la mañana siguiente, su llave ya no abría la cerradura. Recuerdo claramente la Nochebuena cuando mi teléfono vibró con un mensaje inesperado y devastador. Gracias por existir. No vengas. Eran solo 6 palabras, breves y precisas, que se sintieron como el sello final de un rechazo irrevocable. Me senté en el piso de mi habitación, con las piernas cruzadas, mirando la pantalla, esperando que las palabras se suavizaran si las volvía a mirar. Pero la realidad no cambió. Durante el último año y medio, había estado cargando con todas las responsabilidades financieras, el alquiler, la comida, los servicios públicos, todo mientras vivía en el apartamento de mi hermana Alina. Ella había perdido su trabajo, o eso decía, y mientras intentaba resolver las cosas, pagué en silencio cada factura, convencido de que esto era lo que hacía la familia. Sin embargo, esa misma noche, antes de ir a la cena de Navidad con nuestros padres, Alina simplemente declaró, no con humor, sino como un hecho innegable, que yo solo la estaba molestando porque mi nombre no estaba en el contrato de arrendamiento. Esa simple declaración me congeló las manos mientras lavaba los platos, dejándome perplejo y herido. Había estado soportando esta situación durante meses, tratando de ser el apoyo financiero de la familia sin levantar la voz. Me rendía a asumir gastos adicionales, renunciar a mis pasatiempos, salir con amigos e incluso buscar relaciones, todo con la convicción de que era temporal, que ayudar a mi hermana era lo correcto. Sin embargo, lo que comenzó como un sacrificio voluntario se transformó gradualmente en una carga diaria que me hacía sentir cada vez más como un invitado no deseado en mi propia casa. Cada cena familiar, cada conversación, terminaba envuelta en reproches sobre mi supuesta estabilidad en comparación con su delicada situación. La gota que colmó el vaso llegó una noche después del mensaje de mi padre. No podía soportarlo más. Abrí el armario del pasillo y, sin dudarlo ni sentirme culpable, decidí cambiar las cerraduras del apartamento. Esa acción me devolvió la sensación de seguridad, liberándome de un entorno que, aunque familiar, se había vuelto insoportable. A la mañana siguiente, alrededor de las 8:17 de la mañana, escuché el sonido de llaves en la puerta, seguido de golpes y murmullos que terminaron en un silencio incómodo. Sin abrir, dejé 2 cajas envueltas para regalo en el felpudo, una de tamaño mediano adornada con un lazo impecable y otra más pequeña, que aún se movía. Esa segunda caja parecía contener una espiral de deudas y gastos acumulados, comestibles, alquiler, incluso préstamos estudiantiles, todo disperso a mi costa, de lo cual Alina no parecía tener la menor intención de asumir. Desde la infancia, Alina había demostrado una notable habilidad para sacar provecho de las situaciones. Mientras que de niña solía llorar para conseguir lo que quería, de adulta usaba su espíritu creativo para ganarse la compasión de nuestros padres, siempre presentándose como la víctima. Según ellos, era un alma desorganizada pero con buenas intenciones, mientras que yo parecía el responsable, el adulto en el que debían confiar. Sin embargo, esa dualidad comenzó a desgastarme, especialmente cuando descubrí que, utilizando mi información personal, había abierto una cuenta a su nombre que había registrado gastos en marcas de moda, tecnología, tratamientos de spa, depósitos para tatuajes. La cuenta acumulaba una deuda de más de $6,400. Y lo peor era que el extracto estaba a mi nombre. El punto de quiebre llegó una semana después durante una conversación en la sala de estar. Después de un agotador turno de 12 horas, había comprado comida para los dos y la había puesto sobre la mesa. Alina, absorta en su teléfono, pidió muy casualmente que le enviara un mensaje de voz para aclarar su parte del pedido. Perplejo, le recordé que había pagado esa comida con mi tarjeta, dinero que gané y que había estado usando durante meses para pagar sus deudas. Simplemente se encogió de hombros, justificando que yo había sido quien decidió hacerlo y que nadie la había obligado a recibir ayuda. Fue en ese momento que entendí la dura verdad. Nunca sintió remordimiento, ni una pizca de culpa. Usó mi generosidad porque se lo permití desde el principio. No la confronta inmediato. Preferí guardar silencio, observarla y documentar cada detalle. Seguí sus movimientos, tomé capturas de pantalla y la vi caminar por el apartamento luciendo botas nuevas, un Apple Watch y riendo en FaceTime con sus amigos mientras hablaba de su estúpido hermano como si yo no estuviera a unos pasos de distancia. Mi idea era esperar hasta Año Nuevo, tal vez incluso hasta febrero, para dejar que el resentimiento se acumulara y el dolor se apoderara de mí. Sin embargo, llegó la Navidad y recibí un mensaje de mi padre que decía, secamente,
Gracias por existir. No vengas. Esa misma noche, mientras Alina servía vino, me dedicó una sonrisa irónica y comentó: no puedes esperar ser visto como parte de la familia si te comportas como un inquilino. No perteneces. Esa respuesta selló mi decisión. Cambié las cerraduras del apartamento y le dejé los regalos que había comprado inicialmente, ya que no quería ser cruel sin motivo. Pero agregué algo más en la segunda caja. Adentro, junto con una copia del extracto de la tarjeta de crédito con su nombre garabateado en rojo, puse una unidad flash con grabaciones de audio de ella presumiendo ante sus amigos. En una de esas grabaciones, se podía escuchar su risa mientras decía: honestamente, se lo merece. Es como un banco sin cargos por sobregiro. ¿Por qué no aprovecharse? La caja vibró ligeramente, ya que había escondido un teléfono adentro, configurado para vibrar y programado para sonar repetidamente. Mi intención era que ella sintiera, aunque fuera por un momento, la confusión y la incomodidad que me habían atormentado durante todo el año. Estaba la cocina recalentando las sobras cuando empezaron los golpes en la puerta. No fueron golpes simples, sino golpes firmes, como si alguien quisiera entrar a la fuerza. A pesar de esto, me sentí sorprendentemente tranquilo. Abrí la puerta con cautela y allí estaba Alina, con el cabello despeinado, el delineador de ojos corrido y una furia inconfundible pintada en su rostro. «¿Qué es esto?», gritó, sosteniendo la caja plateada que seguía vibrando como si fuera un artefacto explosivo. Incliné la cabeza, tratando de entender su sorpresa. Le expliqué que era un regalo de Navidad, una caja que vibraba debido al mecanismo oculto. La pregunta flotaba en el aire: ¿la abriste? Abrió la boca y luego la cerró, como buscando palabras. Con voz mesurada, dije: entra, ya que ya no tienes llaves. Enojada, irrumpió en la sala de estar y dejó caer la caja sobre la mesa de café. La cinta de la caja estaba medio despegada. Sin dudarlo, arrancó la tapa y observó en silencio lo que había dentro. Allí estaban impresiones perfectamente organizadas de capturas de pantalla de sus conversaciones de texto en las que me llamaba parásito y un simple talonario de cheques. Además, había una unidad flash con la etiqueta «para papá». Reproduce esto si todavía tienes algo de dignidad y una nota adhesiva que con una sola línea anunciaba: tu contrato de arrendamiento se acabó, tanto emocional como de otra manera. Mirándome con los ojos enrojecidos y abiertos, me acusó: eres un desalmado. Yo, en tono frío, respondí: simplemente terminé lo que tenía que terminar. En ese preciso momento, mi teléfono comenzó a sonar. Era una llamada de mi padre, así que respondí en alta voz. «Hijo, ¿qué está pasando?», preguntó. «Papá, tu hermana acaba de ver lo que le dejé», dije, explicando que lo que sucedió había sido cruel y cuestionando qué le había pasado a la familia. «Eso no tiene nada que ver contigo. Te has vuelto frío y te aíslas», respondió. «Me dijiste que no viniera», interrumpí, afirmando con confianza. «¿Y sabes qué? Te escuché». En ese momento, Alina se abalanzó, arrebatándome el teléfono y exclamando: «Papá, se ha vuelto completamente irracional. Cambió las cerraduras. Me está vigilando». E incluso puso. Intenté recuperar el control del dispositivo y dije: «¿Por qué no le dices lo que realmente hay en esa caja?». Después de una breve pausa, continué con voz tranquila: «Papá, ¿sabes quién ha estado usando mi nombre para abrir cuentas de crédito? ¿Sabes quién ha acumulado una deuda de $6,438 a mi nombre?». Se instaló un silencio incómodo hasta que papá preguntó con cautela: «¿Es eso cierto?». Alina inmediatamente gritó: «No, lo está inventando todo para llamar la atención». Pero señalé pruebas que la desacreditaban. Entonces, ¿por qué Capital One tiene su correo electrónico vinculado a una cuenta que usa mi número de seguro social? ¿Y por qué hay recibos de tiendas donde suele comprar, pero a mi nombre? No hubo respuesta. Fue en ese momento que lo mejor estaba por revelarse. Caminé hacia un estante y saqué un pequeño altavoz negro. Con firmeza, presioné el botón de reproducción. La voz de Alina inundó la habitación con claridad, diciendo: «Es tan fácil manipularlo. Siempre se siente culpable. Podría incendiar el apartamento y él seguiría pagando mi factura de teléfono». Al escuchar esas palabras, el rostro de Alina perdió todo su color. Intenté calmar la situación, preguntándole: ¿está eso fuera de contexto? En serio, ¿cuál es el contexto? Ella, con dificultad, respondió: «se merece sufrir». En ese momento, mi padre se quedó en silencio y la tensión pareció detener el tiempo. Fue entonces cuando se escuchó un suave e inesperado golpe en la puerta. Al abrirla, encontré a mi madre. Detrás de ella, el exnovio de Alina, Mike. «¿Qué estás haciendo, Alina?», exclamó.
Mike, con voz temblorosa pero cargada de furia, dijo, necesito hablar contigo. Mike, necesito dirigirme a los dos. Acabo de descubrir que alguien más ha estado usando mi nombre. Pidieron 2 hipones el mes pasado y reservaron un hotel a mi nombre hoy. Me llamaron exigiendo el pago. Luego, volviéndose hacia Alina, preguntó, ¿fuiste tú? Alina abrió la boca, permaneció en silencio por un momento y luego trató de articular una respuesta. ¿Por qué haría yo eso? Señalé la evidencia que la desacreditaba. Creo que deberías irte, dijo con voz tranquila pero decidida. Me quedo aquí, respondió secamente. Aquí, anunció Mike al entrar en la habitación. Quiero decir que si me dejas quedarme unos días. Creo que ambos hemos sido engañados por la misma persona. Tal vez es hora de dejar de seguir su juego, respondió, mirándome fijamente. Alina parpadeó como si la hubieran abofeteado. Te pusiste de su lado. Estoy cansado de apoyar a los mentirosos, respondí sin dudarlo. En ese momento, se quedó inmóvil, sin un guión predeterminado, sin lágrimas falsas y sin nadie a quien manipular, solo impregnada por un silencio que lo decía todo. No te preocupes, dije mientras tiraba su abrigo de la silla. Tus cosas están en el pasillo, justo al lado de la basura. Adivina cuál es cuál. Se fue sin decir palabra, dejando atrás un adiós que no contenía amenazas ni culpas, solo el eco de sus pasos en el pasillo y el sonido del ascensor cerrándose. A la mañana siguiente, después de la partida de Alina, el silencio en mi apartamento adquirió un significado diferente. Era un silencio duramente ganado. Estaba en la cocina sosteniendo una taza de café recalentado, viendo el vapor subir en espirales lentas y perezosas. Esperaba sentir culpa o remordimiento, pero no había lugar para esos sentimientos. No había dolor en mi pecho, ni dudas, solo una paz extraña y reconfortante. Mike todavía estaba dormido en el sofá, roncando suavemente bajo la manta que le eché encima anoche. Apenas dijo nada después de que Alina se fue. Solo asintió, murmuró algo apenas perceptible y se durmió. Sin embargo, al despertar, notó que la computadora portátil permanecía abierta sobre la mesa y arqueó una ceja con sorpresa. ¿Ya estás trabajando?, comentó. Estoy recuperando mi dinero, respondí, inclinándome hacia la pantalla. Se sentó, frotándose la cara, confundido. ¿Cómo? ¿Cómo? Presentando cargos. Más que eso, respondí mientras giraba la pantalla hacia él. Esto va a ser oficial. Primer paso, la reclamación. Esa misma noche, después de que Alina se fue, comencé a recopilar pruebas en carpetas digitales y físicas. Recopilé documentación, capturas de pantalla de extractos de tarjetas de crédito, registros de inicio de sesión, el historial completo de mi cuenta bancaria e incluso recibos de cada transacción realizada a mi nombre. Presenté un informe formal de robo de identidad ante la policía y abrí casos con todas las instituciones financieras afectadas. Capital One fue el primer banco en actuar. Marcaron la cuenta e iniciaron una investigación completa por fraude. Ese viernes, mi teléfono vibró con la confirmación. Su reembolso ha sido aprobado. $6,438.72, una cantidad que se acreditó a mi cuenta. Me recosté en mi silla, exhalando por primera vez en días. Segundo paso, el cálculo. Abrí una hoja de cálculo y comencé a sumar los gastos acumulados durante 18 meses, tiempo en el que pagaba por 2 personas. Alquiler, $950 mensuales. Servicios públicos, un promedio de $180. Comestibles, por $100 mensuales, sus emergencias imprevistas, que fluctuaban entre $100 y $500, a veces incluso más. Desplazándome por la hoja, llegando al final, descubrí que la suma ascendía a $17,892, sin contar el daño emocional y las semanas que me salté comidas o trabajé turnos dobles para mantener el ritmo. Tomé capturas de pantalla, las copié en una unidad flash y contacté a un abogado. Tercer paso, la demanda. Mi reclamo no se limita a que ella use mi crédito, le dije al abogado. Exijo restitución. Vivió a mi costa durante más de un año, e incluso mis padres fomentaron esa situación. El abogado, un hombre astuto, impecablemente vestido y con una sonrisa que denotaba confianza, me preguntó, ¿tiene pruebas? Deslicé la unidad flash sobre su escritorio y, mientras la conectaba y revisaba el contenido, sus ojos se agrandaron. Documentó cada centavo. Incluso sus propios padres agregaron su nombre a los contratos de servicios públicos sin su conocimiento. Encontré los contratos, respondí. Con un ligero silbido, dijo, esto va más allá del robo de identidad. Se trata de una explotación financiera prolongada. Tenemos un caso claro. En ese caso,
respondí mientras se recostaba, satisfecho con el potencial del caso. Será muy público. Cuarto paso, la explosión. 3 semanas después, en una tarde lluviosa de miércoles, llegaron 3 cartas certificadas a la casa de mis padres. Una para Alina, una para mi madre y otra para mi padre. Todas eran del bufete de abogados de Harry Moore. En menos de 20 minutos, sonó mi teléfono. Al ver el identificador de llamadas, respondí. ¿Qué estás tratando de hacer? Espetó una voz al otro lado de la línea. Buenos días a los dos. Nos van a demandar después de todo lo que hemos hecho por ustedes, respondió una voz femenina. Por lo que me hicieron a mí, corregí secamente. No le demos otra vuelta. Ustedes son 0 firmantes en 2 cuentas de servicios públicos y me agregaron a una tercera sin mi consentimiento. Eso es fraude. Solo era papeleo. Fue un robo. Y estás exagerando. Además, me dijiste que no fuera a la cena de Navidad. Agregó la otra voz, dejando la línea en silencio por un momento. Luego su tono bajó de agudo a mucho más bajo. Te criamos. Te dejamos quedarte aquí cuando lo necesitaste. Cubrí todos los gastos. Esto no era alojamiento, era apoyo. Y esa es una gran diferencia. Quinto paso, el aliado. 3 días después, recibí una llamada de mi abuela. No había tenido noticias de ella en meses, desde que Alina me aconsejó. No llames a la abuela, está harta de tu drama. Ahora, sin embargo, su voz era firme y decidida. Vi la demanda, dijo, y revisé el extracto bancario. Mi corazón se hundió inmediatamente. ¿Viste el bono? Preguntó. Con un suspiro, continuó. Tu padre retiró más de $9,000 de un bono de ahorro, uno que se creó a tu nombre, para pagar el auto usado de Alina. Me senté. ¿No lo sabías, verdad? Preguntó. No tenía idea de que existiera tal bono. Bueno, dijo, ya no existe. Me quedé helado. ¿Qué? Congelé lo que quedaba y transferí la cuenta de vuelta a donde siempre debería haber estado, a tu disposición. Me quedé sin palabras. Fue entonces cuando agregó. Además, he actualizado mi testamento. Recibirás mi casa cuando llegue el momento, porque sé que harás lo correcto con ella. Harpedy, confundido. Nana, ¿por qué? Insistí. La respuesta fue clara, porque eres el único que nunca pidió nada. Y además, fuiste el único que guardó todos los recibos. En la corte, Alina entró vestida de beige, casi como si estuviera actuando para ganarse nuestra simpatía. Mamá vestía de negro y papá evitaba todo contacto visual. Mi abogado desplegó meticulosamente la evidencia, página tras página de declaraciones, grabaciones, mensajes de texto, casos de fraude bancario, abuso de poder notarial, cuentas falsas y violaciones relacionadas con bonos de ahorro. Alina insistió en derramar lágrimas, mientras mamá afirmaba haber sufrido confusión temprana y papá parecía nada más que cansado. Pero la jueza, por supuesto, no mostró ni una pizca de fatiga. Puso el nombre de su hijo en documentos financieros sin su consentimiento. Le preguntó a mi madre. Quiero decir, éramos familia. Sí, señora, o no. Hubo silencio hasta que finalmente susurró. Sí. El fallo llegó rápidamente. Se ordenaron $13,000 en restitución. Todas las deudas fraudulentas fueron anuladas, se cubrieron las costas judiciales y se colocó una advertencia formal en sus registros. 2 semanas después, las secuelas. Recibí una carta escrita a mano sin remitente. Su contenido parecía provenir de Alina, y lo reconocí al instante. ¿Eres feliz ahora? Te salís con la tuya. Doblada por la mitad había una fotografía de cuando éramos niños, sentados juntos debajo de un árbol de Navidad. Allí, en esa imagen, se podía ver cómo se aferraba a mí como si yo fuera su único apoyo. Tomé un bolígrafo y en el reverso escribí una sola línea. Tú te soltaste primero. Luego quemé la foto. Es curioso lo intenso que puede ser el silencio cuando es duramente ganado. 3 meses después del fallo, todavía no había recibido ni una palabra de mis padres, ni mensajes, ni llamadas, ni siquiera una tarjeta de cumpleaños. ¿Y sabes qué? Lo encontré liberador. Ya no tenía que justificar mis acciones ni demostrar que no era una decepción. No más explicaciones de tienes que entender lo difícil que es para tu hermana, ni soportar ser etiquetado como el estable, el que siempre está ahí para ellos. Finalmente, mi vida me pertenecía. Me quedé en el mismo apartamento, pero por primera vez se sintió verdaderamente mío. Un lugar donde, al abrir el refrigerador, todo era parte de mi mundo en lugar de pertenecer a la persona que me etiquetó como un ocupante ilegal. Un hogar donde el aire estaba quieto, sin la pesada tensión que solía flotar en el aire, donde nadie monopolizaba el wifi, obstruía el fregadero ni dejaba notas pasivo-agresivas sobre compras impagas.
Las paredes, el sofá y la vista desde la ventana seguían siendo los mismos, pero el silencio se había transformado en una paz sin precedentes, fuerte y llena de significado. A menudo me preguntan, ¿no fue difícil? ¿No fue cruel cortar los lazos con toda tu familia? Y mi respuesta es siempre la misma, fue necesario. Durante años, me encogí para adaptarme a su comodidad. Sonreí ante los insultos, escribí cheques en lugar de establecer límites y me permití que me etiquetaran como egoísta por no darles todo, mientras que ellos no me daban nada más que culpa. La verdadera crueldad fue el tiempo que permití que continuara. Cuando dejé de ser el hijo obediente y el hermano generoso, entendí que no me extrañaban a mí, sino lo que les ofrecía. Una tarde de mayo, abrí mi correo electrónico y encontré un mensaje de un remitente desconocido. El asunto decía, tu hermana no está bien. Era de una mujer llamada Tisa, aparentemente una vieja amiga de Alina. El mensaje era corto y frío. Mencionaba que estaba durmiendo en sofás, había perdido su trabajo, de nuevo, y concluía, arruinaste su vida. Pensé que querría saberlo. Miré la pantalla durante mucho tiempo antes de presionar eliminar. No por falta de afecto, sino porque preocuparse no significa regresar. El último encuentro fue inesperado. Un día, me encontré con mi padre en una gasolinera. Nuestras miradas se cruzaron junto al surtidor. Parecía mayor, frágil, como alguien que finalmente se había quedado sin excusas. Se acercó lentamente, no con ira, sino con una especie de vergüenza nublando su visión. «Te ves bien», comentó. «Aseni levemente». Luego, mirando hacia abajo, agregó, «Sabes que tu madre todavía está enojada». Permanecí en silencio. Respondí arqueando una ceja, curioso. «¿Por qué?» Ella suele decir, «No vengas», cuando en realidad fuiste tú quien arruinó la Navidad. Suspiró y dijo, «Las familias pelean, hijo». Respondí, «No, las familias se defienden unas a otras. Ustedes lucharon por Alina, pero nunca por mí». Ante esa respuesta, se quedó sin palabras, esperando, tal vez, que yo abriera la puerta de nuevo. Pero no lo hice. Subí a mi auto, me fui y finalmente experimenté la paz. Y esto no fue venganza, fue libertad. Dejadme ser claro, no se trataba de represalias, castigar a nadie ni demostrar que tenía razón, aunque la tenía. Simplemente me estaba liberando de un sistema en el que el amor se medía en transacciones, de la culpa que nunca me perteneció, y de la versión de mí mismo que rogaba ser vista, escuchada y valorada. No tenía la intención de destruir a mi familia, simplemente dejé de destruirme a mí mismo para protegerlos. Las personas como Alina, que toman, culpan y distorsionan, sobreviven porque otros absorben el impacto. Dejé de hacer eso y, con ello, toda esa estructura se derrumbó. No fue que yo la rompiera, sino que elegí alejarme. Y por primera vez en toda mi vida, me sentí verdaderamente vivo. El cierre inesperado llegó hace 2 semanas con la llegada de un paquete sin remitente. Adentro, encontré un sobre simple y dentro de él, una fotografía. Era de la hija de Alina de hace años. En la imagen, ella, que debía tener unos 4 años, estaba sentada sobre mis hombros, riendo mientras me sostenía la cara con sus diminutas manos. En el reverso de la foto, con letra temblorosa y desconocida, decía, «Siento cómo te trató mamá. Gracias por todo. Mike». Miré esas palabras hasta que mis ojos se nublaron. Todavía no sé cómo consiguió mi dirección, tal vez mi abuela o tal vez fue el destino. Pero esa nota lo hizo todo invaluable. Guardo esa foto en el cajón de mi escritorio, no para aferrarme al pasado, sino como un recordatorio de que alejarse no significa dejar de amar, sino aprender a amarse a uno mismo. Y eso no es venganza, es libertad. Si te gustó, no olvides dejar un comentario y apoyar el canal suscribiéndote. Nos vemos en las próximas historias.